3 años un tribunal militar condenó a prisión a unos comandos por un crimen que no cometieron. Esos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los Magníficos. Protagonistas: George Peppard como John Aníbal Smith, Dirk Benedict, Dwight Schultz, y Mr. T como Mario Baracus. Hipócrates, hace 400 años antes de Cristo, decía que mientras se pueda curar al hombre con alimentos, no se deben de emplear drogas. El papel de las vitaminas en el mantenimiento de la salud ha dejado de ser de solo cofactores enzimáticos para ser de reguladores activos de la expresión de genes. La intervención de genes y nutrientes determina en gran medida el estado de salud o de enfermedad de un individuo. Dichas interacciones son estudiadas por la genómica nutricional, que a su vez incluye a la nutrigenética y a la nutrigenómica. La expresión genética implica el proceso completo por el cual se decodifica la información contenida en un gen con el objetivo de sintetizar una proteína o un RNA, en caso de genes no codificantes. La regulación de la expresión génica comprende todos aquellos procesos que determinan qué genes se expresan en un momento dado, con qué intensidad y bajo qué condiciones en una célula específica, lo que en conjunto define el tipo y cantidad de proteínas sintetizadas. La actividad fundamental de las vitaminas hidrosolubles es actuar como cofactores enzimáticos. Sin embargo, en los últimos años se les han atribuido funciones específicas en la regulación de la expresión genética, capacidad que anteriormente se consideraba más propia de los macronutrientes y de las vitaminas liposolubles. A continuación se hace un breve análisis de las principales acciones que ejercen las vitaminas hidrosolubles sobre la regulación de la expresión del genoma. La vitamina B1, mejor conocido como tiamina, es una vitamina hidrosoluble que se encuentra principalmente en alimentos como son las legumbres, los huevos y los cereales, la cual colabora en el sistema nervioso, en la actividad del corazón y el cerebro. Pero tú dirás, eso ya lo sabemos. Lo cual, muchos no saben que las vitaminas hidrosolubles del complejo B son convertidas en el organismo a cofactores enzimáticos. Es decir, un componente no proteico de una enzima, bien un guión orgánico o una coenzima que se requiere para la catálisis. En este caso, la coenzima de la tiamina es el difosfato de tiamina, que tiene como función la descarboxilación oxidativa, actuando en el metabolismo de los carbohidratos, el ciclo del ácido cítrico, pentosas fosfato e isoleucina, leucina y valina. La absorción de esta se lleva a cabo a través de la membrana celular por medio de dos transportadores, el transportador de tiamina tipo 1 y el tipo 2. En el 2003, Lewis y Coles demostraron que los niveles de tiamina exógena y las variaciones en la expresión del gen THT-R2 regulan la expresión de genes asociados al proceso tumorígeno. La tiamina también es capaz de regular la expresión génica de algunas de las enzimas que utiliza al disfosfato de tiamina como coenzima. Esta información es bastante delimitada y contemporánea, pero en 1998, Pekovic y Coles pudieron darse cuenta que al disminuir el disfosfato de tiamina, disminuían los niveles del ARN mensajero. Con estas pocas investigaciones, pero importantes, se ha podido contribuir con el estudio de terapéutica del cáncer de mama o en las enfermedades por deficiencia de tiamina.
La siguiente vitamina de la que se hablará es la vitamina B2, mejor conocido como riboflavina. La riboflavina activa se encuentra como parte de dos coenzimas, la mononucleótido de flavina y la dinucleótido de adenina y flavina. Estas coenzimas son transportadoras de electrones, es decir, participan en reacciones de oxidorreducción del metabolismo intermediario, las cuales participan entre otras en las vías metabólicas de la oxidación de ácidos grasos, aminoácidos y en algunas reacciones del ciclo del ácido cítrico. Existe la información donde vincula la riboflavina con un papel importante en la expresión génica. Por ejemplo, en trabajos muestra que la riboflavina combate los radicales libres ultravioleta, actuando como un fotosensibilizante y evitando la oxidación del DNA y la mutagénesis. En el 2005, Mantei y Coles demostraron cómo las flavoproteínas participaban en el plegamiento de proteínas secretoras en el retículo endoplasmático, observando que deficiencia de esta vitamina causara que estas proteínas mal plegadas llevaran a la activación de genes antiestrés del retículo endoplasmático. Esta condición afecta la producción de apolipoproteína B100 en una línea celular de hepatocarcinoma humano, es decir, causando cáncer de hígado. Otros datos muestran que la poli-ADP ribosa polimerasa participa en procesos de reparación de ADN, daños causados por ruptura de cadena simple o metilación de citosinas. Vitamina B3 es un tipo de vitamina hidrosoluble, lo cual significa que no se almacena en el cuerpo. Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua, como bien lo sabemos. La cantidad sobrante de esta vitamina sale del cuerpo a través de la orina, lo cual quiere decir que se necesita un suministro habitual de tales vitaminas en la alimentación. La vitamina B3 también ayuda para el funcionamiento del aparato digestivo, la piel y los nervios. También es importante para la conversión de los alimentos en energía. Fuentes alimenticias: la leche, huevos, pan, arroz, pescado, legumbres, entre otras. Una de sus principales funciones es que actúa como coenzima fundamental para el metabolismo energético celular, que esto consiste cuando se activan las células musculares especializadas en la conversión de energía química en energía mecánica. También ayuda a los procesos como la reparación del DNA, así como también la regulación de fenómenos transcripcionales. Intervienen también en la elongación de las regiones cromosómicas conocidas como telómeros, que, como recordamos, los telómeros es una región de ADN no codificante que se encuentra en los extremos de los cromosomas lineales. Los telómeros se asocian con el proceso de envejecimiento. Vitamina B6 es una vitamina de tipo hidrosoluble que tiene como función vital en el organismo la síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas para aportar energía al cuerpo. La vitamina B6 se presenta en tres formas distintas. Ella puede estar presente como piridoxamina, piridoxal o piridoxina. Estas tres estructuras son muy semejantes entre sí, puesto que todos presentan un anillo hexagonal en toda su estructura, pero difieren de la siguiente manera. La piridoxamina presenta un grupo amino, el piridoxal presenta un grupo aldehído y la piridoxina presenta un alcohol en su estructura. Funciones de la B6. También participa en la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y hormonas. De igual manera, ayuda al mantenimiento del equilibrio sodio y potasio en el organismo. La piridoxina colabora en la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Fuentes. Las fuentes de la B6 son varias, entre ellas se encuentra el aguacate, el plátano, la carne de cerdo, la carne de res, además de las nueces, legumbres, maíz, etcétera, etcétera. Efectos sobre la expresión génica. La forma activa de mayor interés biológico de la piridoxina es la coenzima 5-fosfato de piridoxal. Participa en más de 100 reacciones enzimáticas, la mayoría de las cuales son reacciones de transaminación y descarboxilación de aminoácidos. Se han descrito numerosos ejemplos sobre el control de la piridoxina en la expresión génica. La modulación de la respuesta nuclear a esteroides por 5-fosfato de piridoxal.
Los receptores de hormonas esteroideas, una vez unidas a su ligando, presentan afinidad por secuencias de ADN específicas localizadas en el promotor y llamadas elementos de respuesta a hormonas. La unión del complejo hormona-receptor sobre esta región y otros factores de transcripción, como el factor de transcripción nuclear 1, modula la tasa de transcripción. Estudios realizados demuestran que el 5-fosfato de piridoxal disminuye la tasa de transcripción en el tejido blanco de esteroides. En el tejido adiposo, el 5-fosfatopiridoxal modifica covalentemente a RIP140, un factor de transcripción asociado al metabolismo lipídico, lo que promueve la acumulación de grasa. Vitamina B9. El ácido fólico interviene en el metabolismo de aminoácidos y en la síntesis de nucleótidos como transportador de unidades monocarbonadas sencillas. La forma coenzimática activa del ácido fólico es el tetrahidrofolato. Se genera a partir de dos reducciones consecutivas del ácido fólico por la dihidrofolato reductasa. El THF puede ser metilado. En esta condición es susceptible de ser reducido por la tetrahidrofolato reductasa para sintetizar timidilato oxidado o para sintetizar bases púricas o reducido para participar en la metilación de la homocisteína y sintetizar metionina. Esta metionina, a su vez, se convierte en S-adenosilmetionina, que es el principal donador de grupos metilo en el organismo. Estos grupos metilo son indispensables para la metilación de ácidos nucleicos. Cuando el aporte de ácido fólico es limitado, se afecta la producción tanto de bases púricas como pirimidínicas y se alteran las vías metabólicas necesarias para mantener los patrones de metilación del DNA. Ambas circunstancias aumentan el riesgo de cáncer, particularmente el colorectal. La deficiencia de ácido fólico se asocia también con enfermedades neurodegenerativas. Los mecanismos que se han propuesto son los cambios en los patrones de metilación genómicos y la incorporación anormal de uracilos en el DNA, que en conjunto llevan a neurodegeneración. La homocisteína se aumenta también en condiciones de carencia de ácido fólico, al igual que con la vitamina B12, pues ambas participan directamente en su metabolismo. Este aminoácido, la homocisteína, puede fungir como neurotoxina al aumentar el estrés oxidativo y contribuir a la excitotoxicidad y disfunción mitocondrial. Esta homocisteína se ve relacionada con enfermedades crónico-degenerativas vasculares. Vitamina B12. La vitamina B12 o cianocobalamina es un compuesto de tipo corrinoide. Para su absorción se requiere unir al factor intrínseco producido por el estómago. Actúa como coenzima de la mutasa de metilmalonil-CoA mitocondrial y de la sintetasa de metionina citoplasmática. El estudio de la influencia de la vitamina B12 sobre la expresión génica se enfoca en dos campos: la regulación de las concentraciones séricas de la homocisteína y la inducción de la neuropatía asociada a la deficiencia de vitamina B12. La sintetasa de metionina transforma a la homocisteína en metionina mediante la transferencia de grupos metilo. Por lo tanto, la adecuada función de esta enzima determinará en gran medida las concentraciones séricas de homocisteína. Los altos niveles de este aminoácido en la sangre se asocian con un bajo potencial de metilación, aterosclerosis y riesgo cardiovascular elevado. En la década de los 60, Magnum y Colts describieron la capacidad de la vitamina B12 para aumentar la actividad enzimática de la sintetasa de metionina en un cultivo bacteriano, pero no se estudiaron los mecanismos por los cuales se ejercía este efecto. Fue hasta 1999 cuando Wality y Colts reportaron un aumento en la actividad enzimática de la sintetasa de metionina debido a una elevación en la cantidad de proteína disponible. Sin embargo, este efecto no se acompañó de modificaciones en la concentración del RNA mensajero, por lo que el control ejercido por la vitamina B12 sobre este gen forzosamente debía ser post-transcripcional. Olten y Berger en el 2003 finalmente describieron que la molécula de RNA mensajero de la sintetasa de metionina contiene un elemento de respuesta a la vitamina B12 en la región 5-UTR, que al unir a la vitamina A hace más fuerte y eficiente la traducción. Por ello, la cantidad de proteína se eleva a pesar de que la cantidad de RNA mensajero no se modifique. En conjunto,
Estos hallazgos nos hablan del importante papel de la vitamina B12 en el mantenimiento del metabolismo normal del sistema nervioso y de cómo su déficit disminuye la síntesis de factores tróficos y aumenta la producción de mediadores inflamatorios inductores de daño. Vitamina A. Los retinoides, que vienen siendo el retinol, retinaldehído y ácido retinoico, constituyen la vitamina A preformada y se encuentran en alimentos de origen animal. Los carotenoides se encuentran en plantas y constituyen la provitamina A. El retinol y el ácido retinoico actúan como las hormonas esteroideas, uniéndose a receptores nucleares y participando en la regulación de la expresión génica y la diferenciación celular. La vitamina A es fundamental para el mantenimiento de los tejidos epiteliales, para la síntesis adecuada de queratina y para la síntesis de glicoproteínas que humectan los epitelios. La vitamina A tiene un rol antioxidante y las deficiencias pueden conducir a ceguera nocturna, queratinización de la córnea y pérdida de la visión, piel queratinizada similar a la piel de gallina, susceptibilidad a infecciones y anemias, aunque su exceso puede ser tóxico.